Las fuerzas rusas han lanzado 3 misiles balísticos a Iskander sobre Odessa. Este ataque fue durante la noche, causó, por supuesto, un impacto tremendo, 14 personas heridas. Se ha iniciado una investigación porque se ha reportado también un gran incendio en un depósito de clasificación perteneciente a Nova Pochta, que es la mayor empresa de entrega privada de Ucrania. Pero este impacto no se limita a los daños físicos. La elección de Odessa no es aleatoria. Esta ciudad es crucial precisamente como un punto estratégico en el juego militar entre Ucrania y Rusia, pero también en la exportación de granos ucranianos, por supuesto, a través del Mar Negro. Solamente que hay algo que los medios no nos están mostrando, y vamos a hablar de eso en el podcast de esta mañana. La nota no debería ser el hecho de que Rusia ha lanzado 3 misiles a Iskander a Odessa. La nota correcta es: Rusia ha lanzado 3 misiles a Odessa con la ayuda de la OTAN, con la ayuda de Occidente. Y en un momento quiero mostrarles la otra cara de la moneda, porque en la miniatura incluso pusimos ahí OTAN entre comillas, porque la OTAN colaboró con esto, los países miembros de la OTAN. Y ahora vamos a exponer el doble rasero de esto, amigos, que expone una vez más la hipocresía en el conflicto. Pero primero déjenme darles un poco del contexto de lo que estamos viendo hoy aquí, algo que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, la repetición de estos ataques que hoy nos están mostrando, por supuesto, una presión y un desgaste de Ucrania. Pero, ¿qué significa esto hoy en el tablero geopolítico? Odessa se ha convertido, de hecho, en mucho más que un punto más en el mapa del conflicto entre Rusia y Ucrania. Es una ciudad que tiene un valor profundo, en términos, por supuesto, económicos, simbólicos, geopolíticos. Es una intersección, de hecho, entre la historia y la estrategia militar. ¿Por qué escogió Rusia Odessa? ¿Qué tiene de especial este lugar que se convierte en un blanco primordial para la guerra? Primero, hablemos del famoso puerto de Odessa. Es uno de los principales puertos del Mar Negro. Y como ustedes saben, pues es crucial para la exportación de granos y de otros recursos agrícolas de Ucrania. En términos económicos, esto la convierte, por supuesto, en un objetivo estratégico para cualquier fuerza que quiera presionar no solo a la economía ucraniana, sino también al abastecimiento de granos occidental y de otros productos que Ucrania exporta. Entonces, al interrumpir las operaciones en Odessa, no solamente hay un impacto local, por supuesto que hay un impacto global. Esto afecta los precios, la disponibilidad para Occidente y el mundo de productos básicos en nuestros mercados. ¿Se pueden imaginar el alcance de un bloqueo en Odessa? Pues claro que se va a sentir un gran impacto desde los agricultores en Ucrania hasta los consumidores, principalmente de los países occidentales. Pero ahora, sumerjámonos en este simbolismo. En el 2014, Odessa, ustedes saben que fue escenario de violentos enfrentamientos entre grupos pro-ucranianos y grupos pro-rusos. Y estos eventos, pues claro que dejaron una marca indeleble en la memoria colectiva de la ciudad y también del país. Cada ataque en estos momentos no es solamente un acto de agresión física de bando y bando, sino que también es un mensaje psicológico muy fuerte sobre el eco de los eventos del 2014. Y la capacidad que hoy tiene Rusia para infligir daño a distancia sobre Odessa no se podría entender sin la ayuda de Occidente a Moscú. Y en un momento les voy a mostrar esto, pero antes vamos a ver qué fue lo que pasó. Ataque ruso con misiles en Odessa. Al menos una decena de personas resultaron heridas la madrugada del jueves en esta ciudad ucraniana. Odessa, un puerto sobre el Mar Negro vital para las exportaciones ucranianas, es blanco frecuente de ataques mortales con misiles y drones. Las autoridades locales habían reportado la mañana del miércoles al menos 3 muertos por un ataque ruso en esa localidad. Un bombardeo similar el lunes mató a 5 personas. Rusia lleva meses atacando sin descanso las ciudades ucranianas y avanza en el frente oriental de ese país antes de la llegada de la ayuda militar estadounidense. Pero ¿saben qué es lo más irónico de esta situación? Que como les decía yo,
Para construir un misil Iskander-M, con el que Rusia atacó Odessa, se utilizan más de 50 componentes que Rusia le compra a países miembros de la OTAN, incluidos por supuesto al propio Estados Unidos. Un misil Iskander tal vez se fabricaría, pero no al costo que tiene tan efectivo Rusia en estos momentos sin la ayuda de Texas. Déjenme explicarles y mostrarles las pruebas de lo que estamos hablando. Estos misiles Iskander de Rusia son conocidos por su capacidad para evadir los sistemas de defensa aérea mediante una trayectoria que se llama una trayectoria no balística. Pero a pesar de que tiene una tecnología de punta en el arsenal ruso, se ha descubierto que estos misiles que Rusia está utilizando para atacar Ucrania incorporan varios componentes de países miembros de la OTAN, como por supuesto Washington, Estados Unidos, pues. ¿Se han preguntado alguna vez cómo un misil puede tener esa precisión milimétrica que tienen los Iskander? Bueno, parte de la respuesta se encuentra en los procesadores de señales digitales y en los módulos de memoria que le permiten a estos misiles rusos realizar cálculos muy complejos y mantener su curso con esta precisión. Estos procesadores y estos módulos de memoria flash, junto con módulos RAM de estadística para las capacidades de los misiles de poder seguir una trayectoria muy precisa, manejar la información en tiempo real y sobre todo durante el vuelo poder maniobrarlos, hace imparables. ¿Y quiénes son los fabricantes de estos componentes esenciales? Empresas conocidas como Texas Instruments. También hablamos de empresas como Advanced Micro Devices and Cypress, que son semiconductores occidentales. Todos, de hecho, estas compañías que les acabo de decir, ¿saben en dónde se encuentran? En Estados Unidos. Son gigantes de la tecnología, líderes en la producción de estos microelectrónicos que están diseñados para una amplia gama de aplicaciones, lo mismo para una licuadora que para un teléfono celular, que por supuesto para misiles Iskander. Y entonces aquí es donde encuentran su camino en las aplicaciones militares en el territorio ruso. Después de esto están los cables de Ethernet, esos semiconductores y conductores de datos que pueden utilizarse para conectar desde el router de nuestra casa para tener, de hecho lo estamos usando aquí para poder dar este podcast en vivo, hasta por supuesto la infraestructura de los misiles Iskander. Y no solamente provienen de cualquier lugar. Los cables especiales que utilizan los Iskander son de nuevo suministrados a Rusia por empresas estadounidenses, holandesas y alemanas. También empresas alemanas están envueltas en esto. Miren qué ironía que esta interdependencia global se fortalezca precisamente reportando el incremento de miles de millones de dólares de empresas estadounidenses que están obteniendo ganancias con la guerra de bando y bando. Este tipo de cables, de hecho, son fundamentales para la comunicación interna de los Iskander y aseguran que todos los sistemas puedan intercambiar información de manera muy eficiente y confiable sin que haya fallo. Entonces, pensemos en esto. ¿Cuánto cuesta toda esta tecnología en un solo misil? Las cifras no son públicas, pero por supuesto que considerando lo sofisticado que son estos componentes, estamos hablando de miles de millones de dólares que Rusia consume en componentes a empresas estadounidenses. Y aquí viene una pregunta aún más intrigante. ¿Por qué estas empresas, la mayoría de Estados Unidos, que oficialmente se supone que no apoyan las acciones de Rusia, que se supone que lo tienen sancionado, terminan no solo siendo parte de este entramado, sino que le ayudan indirectamente a construir misiles Iskander? Por cierto, miren, antes de decirles cómo es que se logra esto, los invitamos por supuesto a votar en la encuesta del día. ¿Crees que suministra con intención componentes esenciales para los misiles rusos Occidente? Sí, solo les interesa el negocio o no. Ellos no pueden evitar que esto llegue a manos rusas. Voten por su opinión. ¿Creen ustedes que es algo que Occidente no puede evitar o que lo hacen a propósito porque solo les interesan las ganancias de la guerra, no importa dónde vengan? La opinión que ustedes tomen es muy importante para nosotros. Y miren, este componente, que no nada más hablamos de uno en específico, todos los componentes críticos de un Iskander que son necesarios para funcionar, incluyendo por supuesto
su capacidad de algo que se llama abrazar el terreno, que les permite volar a baja altura y con esto se complica mucho su detección y que sean interceptados. Son elementos esenciales que para que los misiles logren tener esa precisión en sus operaciones militares, pues lo hacen con componentes estadounidenses. ¿Y cómo se realiza exactamente esa maniobra de compra? ¿Cómo llegan hasta Rusia desde Texas y otras partes de Estados Unidos? Es bastante directo, pero también es ingenioso. Miren, repito, por eso les estoy mostrando varias fuentes, pero ustedes se pueden encontrar más, ¿eh? Hay muchas fuentes sobre esto que son por demás interesantes y que prueban este doble rasero y esta doble hipocresía. Porque estas empresas que actúan como fachadas o intermediarios compran componentes de alta tecnología que luego, por supuesto, se reenvían a Rusia. Y estas empresas casi siempre están basadas en países con regulaciones más laxas o donde se pueden explotar varias lagunas legales. Washington lo sabe y aún así envía sus componentes a esos países desde donde se lavan, digamos, así como hay lavado de dinero, hay lavado de estos componentes y entonces ahí se hace uso de algo que se llama certificados de usuario final falso, que es una táctica común en este esquema. Estos documentos se diseñan, por supuesto, para engañar tanto a los vendedores como a las autoridades aduaneras sobre cuál va a ser el verdadero uso que le van a dar a sus productos. Pues lo declaran como que van a ser ventiladores, teléfonos celulares, televisores, qué sé yo, pero terminan convirtiéndose en misiles Iskander y eso, por supuesto, facilita mucho su exportación. ¿No lo sospecha Estados Unidos? Nosotros lo sabemos. Los medios de comunicación, el periodismo serio, se ha quejado mucho de esto. Hay muchísimas investigaciones al respecto. ¿No lo sabe el Pentágono? Y luego estas compañías estadounidenses, que a su vez le mandan estos transbordos a terceros países como Hong Kong, otro aliado estratégico de Washington, tiene aquí un papel crucial, porque los usan como puntos de paso donde estos componentes son reempaquetados, reetiquetados y les borran cualquier rastro de su origen y cualquier rastro de su destino final. Y este proceso no solamente complica, claro, la tarea de rastrear hacia dónde se fueron finalmente, sino que lavan, por supuesto, le lavan la cara a las sanciones. Y este es un ejemplo muy concreto de cómo operan estos sistemas que se revelaron desde el 2021. Esto no es nuevo. Se descubrió en varios artículos periodísticos cómo los registros aduaneros mostraban que una empresa rusa nada más había importado componentes electrónicos valorados en $600 mil millones, de los cuales al menos el 10% de estos eran para Texas Instruments, una empresa, por supuesto, estadounidense, a través de un distribuidor final en Hong Kong. Y este caso no solamente es un incidente aislado, sino un reflejo de una práctica bien establecida, bien orquestada, con el que al final la industria, no solo armamentista, sino de semiconductores y componentes electrónicos, está haciendo multimillonaria de la guerra. Y esto nos lleva a preguntarnos, por supuesto, ¿qué tan efectivas son realmente las sanciones internacionales? Cuando vemos cómo se eluden de manera tan sistemática y sofisticada, por decir algo, aunque todos lo sabemos, la prensa, los medios, solamente que claro, es algo que no nos dicen, que nos quieren ocultar, que se deja en el anonimato porque da vergüenza. Pero al final esto expone su responsabilidad en las notas que hoy vemos, que son simplemente esta. Rusia golpea Odessa con misiles balísticos y hay 14 heridos. Pero la nota no está completa. Debería decir, por supuesto, que esto sucede con ayuda de Occidente y que de esto obtiene una ganancia Occidente. ¿Cómo? Vendiendo estos componentes. Nos interesa, por supuesto, mucho su opinión final porque a mí me parece que esto es algo que puede interpretarse, por supuesto, como un doble rasero o como un terrible error en algo que no pueden evitar los países involucrados. Así que bueno, pues vamos a ver qué es lo que dicen nuestros amigos finalmente en la encuesta porque su voto es muy importante. Miren, ante la pregunta, y déjenme por supuesto pasárselos aquí en vivo para que ustedes puedan consultar el resultado de sus votos, de su participación. Como siempre les agradecemos muchísimo por apoyarnos, no solamente con sus likes, también con sus comentarios
con sus votos. Todo esto cuenta para que el algoritmo pueda mostrarles nuestro contenido. ¿Crees que Occidente suministra con intención estos componentes esenciales para los misiles rusos? El 79% cree que sí, y yo me incluyo también ahí, que solo les interesa el negocio, y el 20% cree que no, que son tontos y no pueden evitarlos. Amigos, yo creo que son todos menos tontos. Y esto lo demuestra. Un doble rasero y una hipocresía donde una vez más se prueba que la guerra es un gran negocio en donde ganan solo unos cuantos y perdemos todos los demás. Parece que Washington le está empezando a estorbar a Israel y está planeando en secreto un acuerdo con uno de sus viejos aliados, Arabia Saudita, en un momento donde la tensión en Gaza no está mostrando signos de disminuir. Y este nuevo acuerdo busca de hecho redefinir ya los equilibrios de poder justo en Medio Oriente. Esto, claro, mientras Estados Unidos avanza de manera acelerada en Arabia Saudita con un acuerdo que propone revivir precisamente un viejo pacto de defensa que podría llevar a la normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita. De hecho, iniciado el año pasado, ese proceso de negociación se detuvo abruptamente precisamente cuando Hamás atacó a Israel en octubre. La cuestión es que con el nuevo año, las discusiones se reanudaron y ahora con una urgencia bastante notable. Hoy Washington quiere sellar este trato lo antes posible. ¿Cuál es la prisa? ¿Qué tan cerca estamos de presenciar un cambio histórico en las relaciones entre Israel y Arabia Saudita? Pero sobre todo, ¿qué le interesa más a Washington en estos momentos? ¿Quitarle a Arabia Saudita a China y Rusia o quedarse con Israel? Parece una decisión muy difícil y este acuerdo podría de hecho ya ser inminente. La semana pasada el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita incluso salió a declarar que estaban ya muy cerca de finalizar este acuerdo que parece estar poniendo contra las cuerdas a Israel. No porque Washington quiera, sino porque tiene que tomar una decisión y ya. Miren, por cierto, la encuesta del día no está completa en YouTube porque no se pueden poner tantos caracteres. Pero déjenme explicarles la pregunta para que ustedes voten en el sentido de la encuesta. ¿Qué cree que sea más importante para Estados Unidos en estos momentos? La opción A es lograr un acuerdo con Arabia Saudita que debilite a Rusia y China. La opción B, permanecer con Israel para contener y debilitar a Irán. O la opción C, mantener la paz por las elecciones en Estados Unidos. No porque quiera, por supuesto, sino porque hay que recordar, por supuesto, que hay un proceso electoral al que Biden le interesa cuidar. Pues esas son las opciones, voten y déjenme presentarles lo que está pasando aquí. ¿Qué está realmente en juego con este acuerdo? Ahora vemos esta proximidad de un pacto histórico entre Arabia Saudita que está sellando a Estados Unidos como mediador. Y no solamente una cuestión de ceremonias diplomáticas, no es un mero cambio en las políticas exteriores, es un verdadero movimiento estratégico que podría de hecho reconfigurar el equilibrio de poder en Medio Oriente. Este acuerdo hoy sabemos que va más allá de una simple protección militar de Estados Unidos a Arabia Saudita. Tiene, por supuesto, ramificaciones muy profundas tanto para la región como para las dinámicas internacionales. Miren, primero vamos a ver qué es lo que está sobre la mesa. Pongamos las cartas. Arabia Saudita no solamente está buscando garantías de seguridad, también busca otras cosas. Está buscando socios estratégicos que le permitan acceder a tecnología avanzada que no tiene en estos momentos y apoyo para desarrollar, por supuesto, su propio programa nuclear. ¿Lo oyeron bien? Un programa nuclear civil. ¿Qué gana Arabia Saudita normalizando esas relaciones con Israel? Porque no lo va a hacer por gusto. Lo que ganaría, por supuesto, en el tema de Israel sería acceso a innovaciones en tecnología y agrociencia. Por ejemplo, estos dos últimos pues, son puntos muy fuertes que Israel tiene. Y además, por supuesto, alinearse más estrechamente con los intereses estadounidenses e israelíes en la región para hacer negocios. Y el Riad ahora podría estar esperando jugar un papel mucho más amplio en estas negociaciones geopolíticas. Pero ¿cuáles son los riesgos?
no solamente para Medio Oriente, sino para el mundo. Por lo pronto, hablemos de los riesgos para Arabia Saudita. El principal desafío, por supuesto que es un desafío interno. Si normaliza las relaciones con Israel, esto puede ser visto como un abandono a la causa palestina, incluso por parte de su propia gente y por otras naciones árabes. Y eso podría desestabilizar mucho la posición del gobierno saudí, tanto a nivel nacional como también en el mundo árabe. Hay otra cosa. El avance hacia un programa nuclear civil tiene un riesgo muy grande para el mundo entero y hay muchas preocupaciones por una posible proliferación nuclear ahora de Arabia Saudita también. Y por el lado de Israel, las ventajas de tener un acuerdo con Arabia Saudita tendrían no solamente una mejora en la seguridad de tener un aliado tan importante en la región, que es una región bastante hostil para Israel, pero también un aliado tan cerca de Irán. Y esto, por supuesto, sería algo muy poderoso. Pero las concesiones que tendrían que hacerse para lograr esto, sobre todo en Palestina, hoy son un verdadero punto de fricción. ¿Qué es lo que está pasando? Israel tiene muchas presiones internas de grupos que ven cualquier posible trato con Arabia Saudita como una traición a la causa palestina y a la causa de su guerra en Hamás. Y déjenme decirles en un momento por qué. Pero antes déjenme también mostrarles la perspectiva de Estados Unidos. Estados Unidos, por supuesto, ve este acuerdo como una manera de reafirmar su influencia en Medio Oriente, que ha perdido muchísimo. Lo que quiere Washington es contrarrestar la creciente influencia que hoy tiene Rusia y China sobre Arabia Saudita. Y podría quitárselos de las manos. ¿Pero a qué costo? ¿Saben cuál es la respuesta? De quitarle el costo real de quitarle a Arabia Saudita de las manos a Rusia y China sería un costo nuclear. Porque estaríamos hablando de permitir que Arabia Saudita desarrolle un programa nuclear civil. Estados Unidos no solamente está facilitando a uno de sus aliados claves las herramientas para diversificar su matriz energética y económica, sino que también estaría introduciendo, por supuesto, una nueva dinámica en una región que de por sí ya es un polvorín. Ahora sería un polvorín más nuclear que antes. ¿Por qué? Pues nos hablan de un programa nuclear civil, en teoría, que estaría en teoría diseñado solo para fines energéticos. La idea oficial con la que se vende es una capacidad que le permitiría a Arabia Saudita generar energía sin depender de sus vastos pero muy infinitos recursos petroleros. Y este sería, claro, un paso crítico hacia la modernización y también hacia la sustentabilidad energética. Sobre todo en la línea saudita con su Agenda 2030, me refiero a la de Arabia Saudita, para reducir su dependencia del petróleo a largo plazo. Pero, en la práctica, introducir esta tecnología nuclear en Arabia Saudita pues genera muchas preocupaciones, tanto regionales como mundiales, por el temor de una potencial carrera armamentista nuclear en Medio Oriente. Y eso, amigos, no es infundado. Se puede creer de nuevo en este doble rasero de confiar en Arabia Saudita para poner tecnología nuclear en sus manos cuando desconfiamos de Irán, por ejemplo. A mí me parece que estamos cayendo en un mismo juego de manipulación simplemente a conveniencia de los intereses de la región. Porque ahora hemos visto cómo el riesgo de una escalada nuclear, no solamente en Medio Oriente, sino en el mundo, ha escalado. Y ahora, pues estaríamos hablando, por supuesto, de que la administración de Biden hoy parece que está dispuesta a tomar este riesgo de darle capacidad nuclear a Arabia Saudita, un bajo precio por arrancarles de las manos a este importante país de dos de sus principales enemigos, China y Rusia. Solamente que hay un problema. ¿Washington tendría los escrúpulos para arriesgar nuclearmente a Medio Oriente con tal de arrancarle un aliado a Rusia y China? Pero por supuesto que sí. Nada más que hay algo que estorba aquí. Para que Biden pueda tomar el control de Arabia Saudita con este pacto, hay alguien que estorba en la mesa. Y es la condición que ha puesto Arabia Saudita para que se avance con la normalización de Israel y como condición ha puesto el reconocimiento de un Estado palestino. Y eso
Dice Arabia Saudita es un punto de no negociación. Pero Netanyahu ya dijo que no y su respuesta también es tajante. Entonces, ¿quién le estorba en la mesa a Washington en estos momentos para arrancarle a Arabia Saudita, a Rusia y a China? Israel. Israel. Y esta demanda saudí no es simplemente una línea en la arena, es un reflejo de un cambio más profundo en la geopolítica exterior de Arabia Saudita, que está buscando posicionarse como un mediador clave y un actor responsable en la región. Pero hay algo que no nos están diciendo. Miren, de pronto parece que el discurso de Washington se ha transformado a una urgente paz en Gaza. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué no nos dicen? Porque hoy parece estar presionando tanto a Israel solo porque sí, cuando apenas hace unas semanas Israel era su aliado incondicional. Estados Unidos está decidido a obtener ahora una tregua entre Israel y Hamás. Así lo aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, al reunirse en Tel Aviv con el presidente israelí Isaac Herzog. Estamos decididos a conseguir un alto al fuego que traiga a los rehenes a casa y a conseguirlo ahora. Y la única razón por la que eso no se conseguiría es por Hamás. Hay una propuesta sobre la mesa y, como hemos dicho, sin retrasos ni excusas, ha llegado el momento de devolver a los rehenes a sus familias. Blinken presiona a Hamás para que acepte la propuesta de alto al fuego y al gobierno de Benjamín Netanyahu para que renuncie a su anunciada operación terrestre contra la ciudad sureña de Rafah, donde se aglomeran 1,5 millones de palestinos, en su mayoría desplazados por el conflicto. Horas antes de la llegada de Blinken, Netanyahu prometió entrar en Rafah con o sin acuerdo. Los países mediadores, Egipto, Qatar y Estados Unidos, aguardan con impaciencia la respuesta de Hamás hacia una nueva propuesta de tregua, que llega tras meses de estancamiento en las negociaciones indirectas. La oferta incluye un alto al fuego de 40 días y la liberación de rehenes retenidos en Gaza a cambio de prisioneros palestinos en las cárceles israelíes. Blinken dijo que la propuesta es extraordinariamente generosa por parte de Israel e instó a Hamás a aceptarla sin más demoras. Pero no nos confundamos, amigos. Esto no tiene nada que ver con un repentino amor por Gaza. No tiene que ver con una preocupación genuina de Palestina. Tampoco tiene que ver con una presión espontánea en contra de Israel, que hasta apenas hace unos días decían que iban a respaldar incondicionalmente. Todo esto tiene que ver con un poderoso acuerdo que está precisamente cocinándose en estos momentos en Arabia Saudita. Netanyahu ya dijo que no va a avanzar en este acuerdo porque está en una posición muy complicada. Si rechaza esta posibilidad, está metido en un acuerdo con Washington, pero si llega a considerar la posibilidad del reconocimiento de un Estado palestino, pues entonces eso iría no solamente en contra de su propia ideología, sino también de la presión de sus aliados políticos más conservadores en el gobierno de Israel y también, por supuesto, de una presión interna. Y ceder a esas demandas saudíes, pues pone en riesgo su posición política interna, que ya de por sí es muy frágil y está en su peor momento. De hecho, ahora lo que estamos viendo aquí es cómo este hilo se está tensando más y ante este panorama hoy Estados Unidos y Arabia Saudita están planteando darle un ultimátum a Netanyahu. O se une al acuerdo o obtiene un nuevo aliado diplomático muy poderoso, o se queda fuera y pierde aliados y beneficios. No es solamente un tema de elecciones. Por cierto, parece que Netanyahu no tiene muchas en este momento. La estrategia aquí parece ser muy simple. O estás con nosotros o estás en nuestra contra. Qué rápido cambian las cosas en el escenario geopolítico. Y bien lo dicen, Alba, que en política no hay amigos. No, solo intereses. Porque qué casualidad que, si recuerdan, hace un tiempo Biden dijo que iba a convertir al príncipe heredero de Arabia Saudí en un paria internacional y ahora lo quiere de compadre. No solamente lo quiere de compadre. Imagínate que las palabras literales fueron que Estados Unidos y Arabia Saudita están listos para proceder con o sin Israel. Claro, porque aparte de que Arabia Saudita tiene mucho petróleo, como todos sabemos, es una nación muy rica, casualmente allá la democracia no hace falta, pero bueno.
Hay mucho petróleo, es una nación muy rica, muy poderosa. Y pues Israel está costando muchísima popularidad a Biden. Entonces en este momento hay que hacer las paces con los que nos pueden ayudar y no con los que nos pueden perjudicar. ¿Por qué? Porque Israel está perjudicando en la elección. Él se quiere reelegir y si no se reelige a él, le está impactando directamente a su partido. ¿En qué lo beneficia Arabia Saudita? Pues si recuerdan, hace un tiempo el petrodólar dejó de existir. Entonces necesita tener en buena lid Arabia Saudita para que seguir haciendo negocios. Aquí, como bien dices, ¿no? Puro interés. Nada de que, ay, qué buena onda es el príncipe heredero. No, por los supuesto. intereses predominan. Y en este caso son los intereses. Sobre todo cuando les decíamos, Estados Unidos en este momento, Biden es uno de los presidentes que tiene las reservas, no solo de armas, sino también sus reservas de petróleo y de gas en sus mínimos. ¿Y quién tiene mucho petróleo? ¿Cómo se metió en ese problema? Peleándose con Arabia Saudita. Por eso, Alba, a veces en la ingenuidad de quienes nos dicen, me dan risa defendiendo a dictadores. Pero es que estamos hablando hoy de un acuerdo potencial entre Washington y Arabia Saudita, que no es precisamente la democracia más ejemplar del mundo. Ahí no hace falta la democracia. O sea, vean, y no salió tampoco entre los señalados por abusos a los derechos humanos. No, ¡qué ¿cómo casualidad! crees? No. Ahí no hay nada. Ahí no pasa nada. Es el país del mundo rosa. Al Curiosamente. contrario, ahí se están formando acuerdos de paz en estos momentos. Y hay que decirlo, Arabia Saudita sí tiene una posibilidad enorme de acordar la paz en Hamás. Pero todo tiene un precio, Alba. En esta vida nada es gratis. Y ese acuerdo de la paz no es ni por la paz ni por la democracia. Es por el desarrollo de tecnología nuclear, que es lo que quiere Arabia Saudita. Washington lo que quiere es arrancarle de las manos a China y a Rusia de nuevo a Arabia Saudita. Y con esto, por supuesto, Alba, le restaríamos que hoy los BRICS controlan el 80% de la producción del petróleo y no sabemos hasta dónde en un futuro podrían llegar esas alianzas a favor de Washington. Por eso las ve tan indispensables. Claro. Porque sabe que es importante llevarse bien con la de la cocina, como tú decías. Pues parece que lo aprendió a la momento, mala. Pues sí. Quiso imponer su ley cuando no tiene que ofrecerle y cuando ellos tienen el sartén por el mango. Como bien lo decías antes, no hay que pelearse con los de la cocina. Y en este momento los de la cocina son los que tienen el petróleo en sus manos. Y si tú no tienes eso, no te conviene pelearte con ellos. La política es para hacer amigos, alianzas, amistades, negocios. Y parece ser que Biden lo está aprendiendo a la mala, costándole muchísima popularidad y muchísimo dinero. No de él, por supuesto, ¿verdad? De los contribuyentes estadounidenses, porque si fuera su dinero no lo arriesgaría así. Claro, porque él nunca ha sido un hombre de negocios realmente. Él más bien ha sido, por supuesto, pues un hombre de conflictos, de negocios, de guerra, pues. Por cierto, Alba, en torno a la encuesta que hicimos, déjenme ponerles aquí los resultados. ¿Crees que... bueno, perdón, Alba, esta es los resultados de una encuesta vieja, pero mientras permítanme leerles las opciones de la encuesta. Ya se estaba pareciendo al INE. ¿Verdad? ¿Qué pasó? La encuesta del día fue: ¿qué crees que sea más importante para Estados Unidos en estos momentos? La opción A, un acuerdo con Arabia Saudita que debilite a Rusia y a China. La opción B, permanecer con Israel para contener y debilitar a Irán. Y la opción C, mantener la paz por las elecciones en Estados Unidos. Las tres suenan muy Pues, tres en una. Sí, mira, de hecho el 51% de nuestros amigos, fíjate, Alba, déjame hasta agrandarlo porque yo creo que esta es la encuesta más difícil que hemos tenido aquí, ¿eh? La más cerrada. Sí, porque es la más difícil porque claro que Israel, hemos dicho que el lobismo israelí es muy poderoso, controla gran parte del mundo. Estados Unidos, sin lugar a dudas, ha salido a decir Israel es mi muy más querido y protegido aliado y nunca lo vamos a traicionar, y de pronto vemos este cambio de bando porque, como tú dices, se quedan sin petróleo, han perdido un socio importante y en estos momentos, ¿qué es más importante para Estados Unidos? Quitar la Arabia Saudita, China y Rusia. El 51% piensa que eso es lo más importante. Debilitar a China. Mantener la paz por las elecciones de Biden, fíjate, no por gusto, no, ¿verdad? Claro. Mantener la paz por el bien de la reelección de Biden. Solo por unos meses. Sí, 33%. Claro.
Permanecer con Israel, 15%. Interesantísimo, Alba. Claro. Interesantísimo. Pues es que el interés tiene patas. ¿Sí? Porque realmente, ¿qué le interesa a Estados Unidos? Todo le interesa, ¿no? Pero hay prioridades. Entre ellas está mantener las apariencias. Porque honestamente sí lo creo. No creo que le interese la paz. Le interesa mantener las apariencias hasta que pasen las elecciones para no salir tan raspados en las elecciones. Les interesa también, con esta movida, restarle pues poderío a China. Que ¿se acuerdan de lo que les dijimos ayer? Que China vendió muchísimo en bonos del tesoro. Eso fue un gran descalabro. Entonces, llevándose a Arabia Saudita, le quita un aliado muy fuerte a China. Claro. Y ya, pues, lo de Israel es lo menos peor, pero también le interesa. Bueno, Alba, y cambiando un poco de tema, porque es el segundo tema de este podcast, tenemos 2 temas hoy, pues fíjense que Rusia ha decidido hacer un despliegue, una especie de museo móvil en el Día de la Victoria, desplegando todas las armas que le ha quitado Rusia a la OTAN, intactas. Y es impresionante esto. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.